Hola, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos para otra sesión de Colmei Innova Summit, que es el más grande evento de innovación en salud de América Latina. Es una iniciativa FIS y les agradezco mucho la oportunidad. Para los que me no conocen, soy líder de soluciones digitales en América Latina y miembro del equipo de expertos en salud digital de la OMS. Es un privilegio estar aquí con ustedes, tener una central transformando datos en activos para las organizaciones. Me parece que este es un tema muy relevante y es un placer para mí recibir aquí en esta mesa a Claudio Franco, que es el CMO global de Gympass y que ya ha pasado por otras compañías como Gable. Gracias, Claudio, por su presencia aquí hoy. Tengo aquí con nosotros también a Marco Aurelio Costa, que es el CEO de América Servicios Médicos UHG Brasil. Parte de su carrera se ha desarrollado en el extranjero hace poco más de un año. Ha vuelto a trabajar con esta experiencia sólida de médico, investigador, innovador y gestor. Y por último, pero no menos importante, Rogério Boros, director de Salud y Gobierno Federal de Microsoft Brasil. Bienvenidos sean todos ustedes y nuestra audiencia. Y para nosotros esta es una oportunidad de conectarse, por favor, presenten sus preguntas a nuestros invitados. Resulta inevitable que cuando hablemos de datos tengamos que hablar también de la economía de datos y que con ella viene un sector de la salud que hereda un gran reto que sigue representando un obstáculo que hay que superar en otros sectores, que es esa explosión de datos. Y entonces me gustaría empezar el primer bloque explorando un poco este tema. Sabemos que el sector de salud es muy bueno generando datos. Sabemos que es una central ininterrupta, pero las organizaciones en ese sector no son tan buenas a la hora de usar los datos que puedan promover desarrollo, generación de efectos de la mejoría de la condición de salud de las personas. Se genera mucho dato, pero él no es usado de modo inteligente para ayudar a los gestores a llevar a cabo decisiones informadas. Y para todo esto, en recursos tan escasos, en un momento crítico como este, en un ambiente en el cual la pandemia sigue subiendo de modo intrépido y implacable. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea, los que nos asisten, casi 30% de los datos almacenados en el mundo viene del sector de salud y bienestar. Entonces, un hospital de mediano porte produce 30 terabytes de datos y ellos vienen del área de diagnóstico por imagen, pero también de otras fuentes, registro electrónico, el sistema de información del hospital. Todo esto produce muchos datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos proponer aquí? Yo sé que GE, para que ustedes tengan esta dimensión, tienen en el mundo entero 4 millones de dispositivos instalados. Entonces, solo 1 millón solo en los departamentos de imagen. Son más de 60.000 tamizajes por minuto en el mundo. Entonces, todo eso se podría utilizar para tomar decisiones. Y me gustaría aprovechar a los invitados de hoy para saber que los datos son el nuevo óleo, que es una expresión dicha por un matemático británico, pero bueno, uno observa que sin procesamiento no se puede utilizar todos estos datos. Tienen que generar el valor para que se pueda utilizar. Al contrario del petróleo, ellos no tienen valor intrínseco, pero van a depender de que se pueda obtener información relevante y conclusiones que se puedan aprovechar. Y me gustaría preguntarles a los tres,
directo al punto de lo que interactúa con nuestro tema, cuáles son los elementos fundamentales para que el dato pueda generar nuevas fuentes de ingreso. ¿Dónde creen ustedes que estaría la mayor brecha en el segmento de salud y bienestar para llegar a esta transformación de datos nativos en valor? Los que están acompañando, por favor, no se olviden, envíen las preguntas para que nuestros invitados puedan contestar. Y voy a empezar por Claudio. Te toca. En primer lugar, es un placer estar aquí con este grupo de expertos en distintos sectores de la salud y del bienestar. Es muy bueno estar aquí con este negocio que del nativo digital y es un placer entonces contribuir con el digital. Y yo diría que en el reto en los últimos 10, 15 años hemos alcanzado la parte de infraestructura, de viabilización económica, del almacenamiento, infraestructura, y hoy puedo decirles seguramente que ya no es una preocupación, porque bueno, ya tenemos a todos los servicios en la nube, todas las nuevas tecnologías de tratamiento de datos y todo eso, es algo que ya ha dejado de ser un reto para los negocios, sobre todo en la salud, donde se generan tantos datos como se comentó aquí. Pero el reto sería que hay algunas peculiaridades de la salud que hay que intentar absorber y que pueden ser al mismo tiempo una amenaza y una oportunidad si se organizan, que es alguno de los productos que puede ser el motor de esta discusión. Entonces, la cuestión de la privacidad es importante. La salud no es un activo financiero, es algo que exige un cuidado muy especial con la privacidad y con la individualización de los datos. El avance de la regulación de los datos con la LGPD ha avanzado en Europa, también ha avanzado con otra herramienta, una regulación similar, y para la salud, sobre todo, se termina siendo una traba, porque el compartir datos y su individualización tienen que hacerse con mucho cuidado. Y hoy no existe actualmente un capítulo dedicado a la privacidad y a los datos. Entonces, creo que ese es un reto que hay que discutir para que el hecho de compartir datos y ese reto se pueda superar. Existe el segundo punto, que es la estandarización. Cuando hablamos de compartir datos, es como hacer una analogía con un lenguaje, con un idioma. Uno tiene que saber las reglas, tiene que saber la frecuencia de actualización, cómo grabo, cómo comparto. Y creo que aunque las organizaciones individualmente almacenen muchos datos con consentimiento, con todo el cuidado de privacidad, con los que están proporcionando el dato, yo creo que el máximo potencial va a ocurrir cuando eso se hace o cuando eso se haga de modo estructurado para que el intercambio de datos con los necesarios cuidados se haga de modo más natural, como es hoy el movimiento del Open Banking, donde tiene inscripciones financieras, donde se crearon las reglas, se definieron protocolos, y hoy vemos cómo los nuevos servicios ofrecen beneficios al consumidor final, y uno observa en la industria financiera, después que superaron estos dos retos en el mundo de generación de datos, insights y de compartir datos. Esta es mi visión de los grandes retos para explorar aún más el potencial de nuestro nuevo petróleo, que serían los datos. Excelente. Me gustaría preguntarle a Rogério, que asume uno de los liderazgos principales, una de las principales big techs del mundo y que genera ingresos esencialmente a partir de los datos.
que nos comentaras un poco. ¿Usted consigue enumerar cuáles son los elementos que pueden, a través de los cuales se pueden generar nuevas fuentes de receta? Y en primer lugar, gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Este evento es muy interesante. Y contestando a su pregunta, yo creo que la podemos compartir en algunas partes. En primer lugar, hay en el proceso de atención a la salud algo que es del proceso. La persona que va al hospital, hay un proceso, si lo van a atender, si es un proceso público-privado, uno siempre va a tener esta parte del atendimiento con el agendamiento del examen y de los procesos. Y existe la posibilidad de que uno haga innovación y que se utilice la experiencia artificial en distintos factores. ¿Cuál sería la previsión de permanencia de aquel paciente en el hospital? Y hay varias cosas que se pueden utilizar. Y otra cosa interesante es mirar el registro médico electrónico. Cada vez más hay información de pacientes y algo que está ocurriendo, ya añadiendo un poco más lo que Claudia estaba diciendo. El DataSUS lanza una nueva regulación basada en la Red Nacional de Datos en la Salud y que nos dice que todos los hospitales, clínicas, laboratorios públicos y privados van a tener que integrarse a través de las pruebas de COVID y vamos a empezar a tener un gran abanico de datos en que cada ciudadano proporciona informaciones sobre dónde ha ido, dónde ha estado, uno hace el examen en un laboratorio, no tiene la misma integración con el otro, y eso se hace. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Se ocurre basado en un movimiento y dentro de la FHIR, que es ese estándar nuevo de operabilidad de datos, y esto es algo que está creando un boom para el área de datos en la salud. Y si uno mira a las investigaciones, uno ve que el intercambio de datos no llega a los 14%, y aunque uno esté en el mismo grupo, eso no supera el 30 o 40%. Entonces, eso va a generar mucha oportunidad de innovación en un sector distinto, que en un sector procesual, que tiene mucho que ver con esto, y para diagnóstico. Y hay ese tratamiento de datos y de enfermedades y cosas específicas. Y eso ocurre con la genómica también. Y que también, como Claudio comentó, muchas de las innovaciones vienen de la nube, del poder de procesamiento, la inteligencia artificial. Entonces, si uno tiene que utilizar de 100 a 200 gigas, es imposible almacenar y procesarlo en su data center local sin tener esa disponibilidad de crecimiento. Y eso es algo que tenemos en el diagnóstico, y llegamos a una tercera fase, que es un examen radiológico, y hay una resonancia, lo que sea, y hay operaciones asistidas que uno puede tener con un médico. Y puedo darles un ejemplo que tiene impacto, pero bueno, yo no soy médico, como doctor Marcos va a entender mucho mejor, pero bueno, yo soy ingeniero electrónico, o sea que mi visión es completamente distinta, pero soy un entusiasta del área de la salud. Tenemos un caso en que se utilizan cirugías holográficas asistidas, en que una cirugía cerebrovascular, donde uno va a hacer la sutura de 2 vasos sanguíneos hacia un área no irrigada del cerebro. Antes había que hacer 10 PET-CTs y una cirugía que podía llevarnos horas. Pero ahora con eso hemos conseguido reducir de 2,2 centímetros el corte para 0,2 milímetros y un único PET-CT. ¿Y esto qué significa? Una reducción significativa de costes y un resultado que es mucho mejor para el paciente
Hay una incisión más baja, el menor riesgo más bajo, en lo que se refiere al aspecto neurológico y una velocidad más rápida de recuperación. Entonces, se empieza a tratar a los datos de modos distintos, o sea, datos que antes se trataban solo de modo visual para análisis, planificación, ahora uno puede estar llegando al punto final. Entonces, hay muchas oportunidades y que son muy significativas. Y el desarrollo de drogas y tratamientos y grupos farmacéuticos, y cada uno está cada vez más asociado a la extremidad que es el hospital, porque el hospital tiene los datos de cómo el paciente se ha portado en el número de datos, basado en tu histórico familiar. Y cuando uno se plantea esto, uno permite a sus clientes que puedan utilizar sus datos de modo inteligente para crear ese nuevo negocio, un nuevo procedimiento que se pueda adoptar en hospitales o empresas en todas partes del mundo a partir de una innovación inteligente o artificial con análisis diversos sobre tus datos que empiezan a tener en la medicina. Y también me gustaría que el doctor Marco comentara, la medicina no es una ciencia exacta, es empírica y se basa en algo de lo que ocurrió en la población. No es definida matemáticamente para cualquier caso, para cualquier individuo en el mundo. Se define por su comportamiento esperado en un grupo. Entonces, al ser empírica, el uso de datos se hace fundamental porque lo va a poder utilizar en cada población, en cada segmento, en cada país, en cada panorama socioeconómico, incluso ambiental. Todo puede tener un impacto en ese escenario, porque si no impactara no tendríamos variaciones de COVID y todo eso. Es un sector que va a sufrir mucho a partir de ahora con los datos disponibles para que sea asequible, para que haya privacidad y haya seguridad. Estos son los dos puntos fundamentales para todo lo demás. Excelente, Rogerio. Gracias por traer estas observaciones y ahora le paso la palabra a Marco para que pueda decirnos su visión del punto de vista del cuidado, de generar nuevos. ¿Hay espacio para eso? Claro, buenas tardes o buenas noches. Un gran gusto estar con ustedes. Soy el doctor, representante de los médicos acá en este panel. Voy a hablar un poquito de mi historia antes de pasar. Yo me recibí acá en Brasil, hice un PhD en Europa y después me fui a Estados Unidos, donde estuve como 20 años. Estoy en Brasil solamente hace 10 meses. Y este fue un privilegio en medio a una pandemia poder volver a Brasil y servir este país. Y encontré una empresa que me ofrece una oportunidad increíble para practicar, para ejercer mi misión. Y encontré una empresa muy rica en términos de datos. Es una empresa que se está organizando y está en este momento, en un momento de dificultad social y económica. Pasé la pandemia en Estados Unidos y ahora sigo viviéndola acá en portugués, o sea, la viví en inglés y en portugués, y me parece que hay una gran oportunidad. Usted ya lo dijo muy bien, el tema de la salud no son los datos, existen muchos datos. Ustedes son ingenieros, entonces esto se pondrá más fácil. Una manera o un modelo de optimización. Si creáramos un modelo matemático, tenemos una base de datos, tenemos los constraints o diferentes variables que están ahí en esta base de datos para generar. Pero lo más importante, un doctor que quería
ser un científico de datos, es el tema de la función de propósito, o sea, ¿cuál es el objetivo? Objective Purpose. Yo me imagino, ¿cuál es el propósito de la utilización de estos datos? De cómo conectar a la gente de una manera digital o generar tecnología de imagen que sean muy específicas como ustedes hacen y que yo conecte a las personas de una manera que genere una interoperabilidad. Tenemos que pensar en nuestra empresa, cuál es nuestro propósito. Y ahí sí vamos a poder cambiar estos datos a través de la tecnología. Y la información y los datos son los resultados, o sea, los insumos y el resultado es la utilización. En la salud soy el área de enseñanza tecnológica, soy cardiólogo de imagen y fui investigador durante muchos años. Y es muy interesante que cuando pasé y me fui al MIT buscando estos datos y aprender cosas y formé parte de un programa de análisis de datos, yo me di cuenta que trabajaba hace más de 20 años con tecnologías mucho más avanzadas de que los wearables, que los sensores que estaba trabajando. Yo trabajaba con imagen tridimensional al interior del corazón, latido en una velocidad en que le podría poner células para cambiar este corazón en otro, o sea, estaba trabajando en un mundo tecnológico mucho más avanzado de análisis y volvimos para tratar de llegar a los niveles superficiales, los datos vitales, la temperatura, cuál es la frecuencia del corazón y cosas que son totalmente básicas para discutir este tema con un médico que está practicando. Tenemos que entender, de hecho, cuáles son las informaciones y los datos que van a mejorar el objetivo de este médico. Es muy bueno que hablemos de los wearables, camisas smart para los atletas, pero es muy importante entender cuál es el objetivo del punto de vista de medicina. Somos 18 hospitales, 39 clínicas, 27,000 colaboradores, 25,000 médicos, 1 millón de consultas también en nuestros centros de atención. Tenemos en el día a día, no tenemos tiempo de utilizar y procesar los datos de la manera que hoy en día el mundo espera. Me parece que ustedes de tecnología, de Microsoft y de GE, cuando ustedes interactúan con el sistema de salud, hay como esa brecha. O sea, ¿qué es lo que necesito para mejorar mi objetivo, que es salvar vidas? ¿Y qué es lo que ustedes pueden entregar? El problema a lo mejor no son los datos. Necesitamos de más datos, pero datos que estén más de acuerdo a los propósitos para que podamos optimizar nuestra función, que es salvar vidas. Pero lo dejo acá abierto para que sigamos charlando. Sí, el objetivo para transformar, ¿no es cierto? Creo que todos quieren saber. En el caso de Gympass, en la pandemia, me parece que la pandemia fue una excelente oportunidad para reinventar muchos negocios. Y la Gympass también tuvo que reinventarse, ¿no es cierto? De ayudar a reinventar el negocio de los gimnasios. Y me imagino, Claudio, que ustedes tuvieron que cambiar la empresa en algunas semanas y la toma de decisión fue extremadamente importante y estratégica de entregar rápidamente para que Gympass siguiera con su plan de crecimiento y de expansión. Me parece que ustedes están presentes en 10 países, ¿no es cierto? ¿Dónde los datos ayudaron a que ustedes pudiesen tomar estas decisiones y poner, por ejemplo, el Gympass Wellness? ¿Qué decisiones basadas en datos ustedes tomaron y cuál fue el principal obstáculo para reubicar una empresa que crece 100, 200 al año, 100, 200% al año? Y con la llegada de este periodo pandemia que sabemos que cambió el escenario. Cuéntanos un poquito. Bueno, muchas gracias, Leo, porque eso fue mi vida. En los últimos 13 meses esta ha sido. Yo todavía me acuerdo que recibí una llamada el domingo. Era mi jefe diciéndome que se estaba dando una expansión rápida del virus en Europa y que Italia fue el primer país más afectado
de los 10 países en que estamos y teníamos que entender cómo íbamos a seguir, porque los gimnasios en Italia, el gobierno dijo que iban a cerrar todas y nuestro negocio, tenemos un marketplace que por una parte, hace 13 meses teníamos que ofrecían un servicio presencial, gimnasios, spas, estudios. Y por otra parte tenemos asociados de las empresas y clientes que piensan que el bienestar debe ser universal, que debe ser accesible a todos y también personalizado. Y conectamos entonces la oferta a la demanda. Y en pocas semanas, me acuerdo, fueron 2 semanas en que avanzó todo muy rápidamente al occidente y llegó a Brasil. Y en 2 semanas estábamos pasando por la misma situación de Italia, que fue el primer país más afectado en nuestros negocios. Nuestro supply desapareció, ya no teníamos que ofrecer más, pero nuestra misión de hacer con que las personas fuesen más sanas y hacerlo más accesible y que nuestros clientes que piensan en este mismo propósito fue lo que nos llevó, porque necesitábamos encontrar una solución para estos tiempos de pandemia. Nosotros pensamos entonces en los nuevos negocios o nuevas ideas o nuevos productos y lo que estaba más cercano era un submarketplace de soluciones de bienestar que no fuese en gimnasios, que fuera de entrega digital. Y en aquel entonces me parece que eran 5 o 6 aplicaciones asociadas que queríamos repartir o distribuir a la base de miembros. Era un proyecto de piloto para 50 o 100 personas que en 2 semanas pasó a ser nuestro principal producto. Fue lo primero que entregamos en el mundo post-pandemia. Fue ese marketplace. Y a partir de ahí, con la primera aplicación de datos, empezamos a hacer el monitoreo muy de cerca, la evolución de los casos. En aquel entonces, Google todavía no ofrecía, no ponía los datos. El Financial Times empezamos a utilizar como una fuente de datos más fiable. Y la primera aplicación fue eso, tratar de entender cómo cada uno de los 10 países estaba reaccionando a la pandemia. ¿Y qué es lo que esto representaba para nuestros clientes desde el punto de vista de utilización de nuestro producto, de adopción de las nuevas soluciones que nosotros estábamos presentando? Teníamos como una sala de guerra que funcionaba 24 horas, donde nos encontrábamos por la mañana temprano, el horario de las Américas, y al final del día para tratar de entender qué es lo que había pasado a lo largo del día en un primer momento. Y después nosotros sacamos otros 2 productos nuevos, totalmente distintos a todo lo que nosotros ya habíamos hecho. El primero fue una plataforma de transmisión digital de contenido de bienestar. Y se lo ofrecíamos a 12. Empezaron a dar clases de pilates, de yoga, clases funcionales para mejorar condiciones físicas de todas las ofertas que teníamos que se podrían transmitir. Y esto se adoptó muy rápidamente, fue muy parecido en todos los países en que ofrecimos. Fue el segundo producto y que era una entrega totalmente digital. O sea, tuvimos que, muy enamorados por los datos, grabamos todas las cosas que hacemos y almacenamos, aunque no tuviéramos un objetivo. Puede ser que lo necesitemos en algún momento. Y esto nos ayudó a entender qué tipo de clase, qué tipos de horarios eran más atractivos, porque teníamos que crear una agenda que fuese adecuada a la nueva realidad. Una cosa que nos dimos cuenta, por ejemplo, les voy a compartir esta curiosidad, es que los horarios en el mundo presencial eran los mismos en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, de 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana y después de nuevo de 6 a 8 de la noche. En Estados Unidos, en Italia, en España, en Brasil, todo lo mismo. Y empezamos a darnos cuenta que la rutina de las personas había cambiado y empezaron a surgir otros horarios más que en el mundo físico no eran factibles. Por ejemplo, se podría despertar un poco más tarde
y empezar la clase a las 8, porque no tenías que desplazarte para volver, para tener tiempo de irse a la oficina. Entonces, estos tiempos en que uno se desplazaba fomentaron horarios más flexibles para el consumo de bienestar. Y otra cosa que nosotros observamos era la hora de almuerzo. Un horario entre 11:30 hasta la 1:30 era un horario que había antes en nuestros socios presenciales, pero cuando le saca esta barrera del desplazamiento, usted puede hacer una meditación media hora antes de volver a trabajar por la tarde. Entonces vimos un crecimiento de la utilización de las plataformas digitales en este horario entre el final de la mañana y el comienzo de la tarde. Y eso fue una observación que tuvimos, una gran segunda utilización en el número de dashboards para hacer el monitoreo de la conducta del usuario en este nuevo medio que nosotros antes no ofrecíamos. Y por último, nosotros creamos el primer producto, que es el peer-to-peer, o sea, creamos una conexión entre los personal trainers que ofrecen servicios individuales en clases a cualquier persona del mundo que quisiera hacer una clase con un super personal trainer de Río de Janeiro. Podría arreglar una clase con él. Y el encuentro entonces entre oferta y demanda es muy específico porque tengo que tener la modalidad correcta en el horario correcto para la persona correcta. Es diferente de la industria fitness, donde tengo una capacidad mucho más flexible. Tengo, por ejemplo, un socio como Reebok, Bluefit o compañía atlética que tengo muchas posibilidades, pero cuando tengo uno para uno, tengo que tener el match entre oferta y demanda muy bien ajustado. Y el incremento de la demanda se dio de manera muy rápida y nosotros tuvimos que observar casi que caso a caso cómo garantizar una buena experiencia al usuario en un modelo que era nuevo. Nadie llegó a este nivel. Tenemos más de 5,000 personal trainers que trabajan a diario en nuestra plataforma. Algunos de ellos que tienen 200, 300 clases, que era algo que nosotros no podíamos imaginar en el mundo físico. Y ahora un último ejemplo de utilización de datos. Cuando los casos empezaron a controlarse un poco más o cuando empezó a avanzar la vacunación más rápido en Estados Unidos y en Europa, empezamos a ver un cambio increíble en la conducta del usuario. En Estados Unidos, por ejemplo, que fue el primer país que flexibilizó las reglas de utilización de los lugares fitness, nosotros tuvimos una recuperación muy rápida, pero que variaba muchísimo de una ciudad a otra. El gobierno de Nueva York fue un poquito más cuidadoso con las reglas, mientras que el gobierno de Texas estaba más adelantado en la flexibilización de estas reglas. Entonces nosotros creamos un índice como interno de recuperación y de participación y que medimos todo lo que se puedan imaginar por ciudad, por tipo de socio, por cliente, por horario, todo lo que tenemos disponible, y esto nos ha ayudado a adaptarnos más rápido a la recuperación de las economías y de la actividad presencial. Hoy en día, por la mañana, tenemos lo que yo veo es la recuperación para tratar de entender qué es lo que está pasando y también para adelantarme a algunos movimientos. A veces la información de que los horarios de los gimnasios van a cambiar el lunes. A veces sabemos esta información el viernes. Entonces tenemos nuestros monitoreos y nuestros índices de estimación de comportamiento para tomar mejores decisiones y para tomar decisiones de una manera más rápida, para que sigamos el mercado e incluso anticiparnos y no tener que esperar meses o semanas para procesar los datos y entender que una economía se está recobrando más rápido que otra. Podría seguir hablando de centenas de ejemplos más, pero
el comienzo, el medio y ahora una transición a una realidad que, Marco, no sé si usted siguió estás a 10 meses, pero Estados Unidos está mucho más adelantado en lo que se refiere a una gran parte de la población vacunada y algunas ciudades, por ejemplo, a menos con la restricción de utilización de mascarilla y de alejamiento. Por suerte, la vacunación avanzó muy rápidamente allá y entonces la economía logra recuperarse mucho más rápido. Qué increíble, ¿no, Claudio? Un feroz cambio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy importante que traigan los casos, estos ejemplos, y esto inspira a todos. Me encantaría seguir hablando entonces de cambio, ¿no? Rogerio, yo lo vi en otros eventos. Usted trajo algunas tendencias que demuestran que el actual escenario de la salud es de una industria en transición. Usted nos presentó algunas tendencias de que el 80% de los pacientes no están satisfechos con la experiencia y hasta 2030 estos proveedores van a sufrir una falta de 14 millones de falta de profesionales en todo el mundo. Y me pregunto, ¿cuál es el rumbo con menos personas encargadas de cuidar al paciente y con una gran cantidad de pacientes frustrados con la experiencia en salud? Tenemos que mirar entonces un vaso lleno o un vaso vacío. ¿Cuáles son los elementos? Si usted quiere traer ejemplos o cases, quiere entender cuáles son los elementos clave para solucionar esta situación. ¿Cómo podemos facilitar esta participación del paciente en un modelo data-driven, en un modelo orientado por datos como trajo Claudio en el Gympass? Podría hablar de este tema, que estos datos no tienen que estar disponibles tendrán que estar disponibles para el autocuidado y para que esta participación ocurra. Quisiera escuchar si puedes contarnos algunas historias y entender cuál es su visión en esta participación y cómo se da esta magia, si tenemos que superar algunos temas inherentes, como usted dijo, y cómo mensuramos el valor del dato en esta jornada de involucración o de participación. Es muy sencillo, creo que voy a contestar en 2 palabras, en broma. Bueno, increíble escuchar los aspectos que Claudio ha mostrado, porque una vez más esto demuestra que los datos se pueden utilizar para buscar insights que van a cambiar totalmente su negocio. Yo no soy doctor, no soy médico, doctor Marcos, pero yo soy un ingeniero frustrado soy ingeniero frustrado por no ser médico y si fuese médico sería frustrado por no ser ingeniero. Por eso trabajo en este sector. Pero yo veo algunos puntos principales. Estos estudios son estudios generales que muestran desafíos en la salud, pero hay un escenario que es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal frustración del paciente? No tener acceso a la información, a detalles, no tener el control sobre todo el proceso. Y estamos muy dedicados a tratar de ayudar a través de nuestra solución Cloud for Health, de nube para la salud, los proveedores de salud puedan trabajar en algunos pilares y entre ellos son cosas que le van a mejorar la experiencia del paciente, le van a mejorar también la experiencia del equipo que cuida. O sea, si tendremos falta de profesionales de salud, siempre es un profesional bien visto, pero como ahora tenemos que alabarlo aún más, porque la pandemia sirvió para que nos diéramos cuenta de la importancia de los profesionales que trabajan en el sector de salud. Y si tenemos una restricción de número de profesionales disponibles, tenemos una necesidad de experiencias distintas, ¿cómo podemos buscar cosas para mejorar este proceso? Entonces, si miramos los datos como uno de los motores, resortes que nos llevan adelante, una de ellas es la telemedicina que se está dando y esto está cambiando el acceso a la salud.
Este no es el tema acá, estamos hablando de transformación de datos, pero si tomamos, por ejemplo, el caso de St. Luke Health Partners en Estados Unidos, ¿qué es lo que han hecho ellos para valorar el dato? Es difícil decir cuánto cuesta, cuánto vale, depende de lo que uno ha hecho. Lo que hicieron una economía de $400 millones en transacciones durante 12 semanas, $400 millones. Imagínense en este banco en línea como gestor del área de salud. Ellos identificaron 5,4% de puntos basando en una síntesis de datos históricos que tenían de todos los registros médicos electrónicos. Y de esa manera hicieron un riesgo basado en los datos de reintegro, de datos de laboratorio. Y con esto ellos lograron utilizar una inteligencia artificial y hacer un registro analizando la progresión de la enfermedad y los costos futuros. Solamente eso le presentó este ahorro. Es una posibilidad y que tendremos muchos ingresos. No es vendiendo este dato, no, pero fue ahorrando. Y esa es una de las maneras. Podemos decir que la rentabilidad es si uno gasta menos y si uno gana más. O sea, gastando menos, este es un ejemplo. Pero hay otros ejemplos que podemos mirar que también evitan un costo. Por ejemplo, el Shanghai Children's Medical Center tomó un repositorio de datos clínicos e hizo un análisis de errores médicos y encontró que hasta el 11% de los casos tenían este tipo de error. Y empezaron entonces a hacer diferentes acciones sobre estos datos, disminuyendo el tiempo promedio de permanencia en 3% y evitando un retrabajo que les dio un ingreso adicional de 10%. Empezamos solamente utilizando análisis de datos y después hay otros aspectos, otras fuentes más. Si tomamos una cosa muy interesante que se ha hecho por el St. Joseph Health de Estados Unidos, ellos tienen 51 hospitales y con diferentes datos. Ellos no integraron los datos, ellos hicieron un dashboard integrado para los informes de todos los hospitales y con eso, sin intercambiar datos para otras cosas. Y esto hizo con que ellos tuvieran un ahorro de $1 millón en servicio de datos. Y están hablando de cosas que son básicamente procesuales. Pero ¿dónde podría hacer yo algo diferente? Ustedes tienen los datos para crear un nuevo proceso de tratamiento. Hay puntos donde el proveedor de diagnóstico, servicios de diagnóstico, utiliza la inteligencia artificial y todo eso. ¿Qué empezaron a hacer? Un análisis de cómo la ceguera por diabetes era algo que podía evitarse. Y entonces utilizaron la presión de las imágenes. Eso se puede ofrecer en el mercado como algo, como un diferencial, un plus, y que nos va a traer un nuevo tipo de tratamiento y a lo mejor hay una nueva fuente de ingreso incluida ahí. Y hay una adquisición muy reciente de Nuance Communications, que es un gran proveedor de inteligencia artificial. Y una de las cosas que vamos a suministrar, que es transformacional, es cambiar la experiencia del médico. Y hoy eso no es una queja como paciente, pero es un reconocimiento. Hoy todos los médicos son digitales. Entonces, lo primero, uno llega a su consulta y el médico le estás hablando y él está allí, 37 grados, está todo el tiempo escribiendo, tecleando. Y a veces ni siquiera mira al paciente, porque claro, tiene que rellenar el registro, le van a exigir eso, le van a exigir que lo haga. Pero esa es la experiencia que quiere el paciente. Entonces, de pronto, ¿cómo es que puedo yo ayudar? Es lo que estamos trabajando ahora, utilizar la parte del reconocimiento de voz combinada con el análisis semántico. Entonces, estoy diciendo varias cosas y de pronto digo 37.5 de fiebre. Entonces, ella va a entender que aquello es un síntoma, va a rellenar el registro. ¿Qué es lo que se hace entonces? No solo se hace factible al paciente porque el paciente mira, ve que te está mirando directamente, pero además de eso,
él también puede empoderar al médico y decirle, basado en todos estos síntomas, hay 90% de probabilidad de que sea dengue. Recomiendo estos exámenes. Eso es el empoderamiento transformador de datos de la experiencia tanto del paciente como del profesional que está atendiendo y que va a tener que tener alguna clase de asistencia. Incluso lo mismo vale para la parte radiológica. Yo empecé trabajando con resonancia magnética y tomografías, un poco antes también con el desarrollo de software para electrocardiogramas, pero eso fue antes todavía. Siempre estuve enamorado de estos temas. ¿Y qué es lo que hay ahí? El poder de que podamos asistir basado en estos datos, en datos de millones de personas, alimentar de modo empírico la probabilidad de que esto sea, que el diagnóstico sea este. Y eso es porque va a empoderar al médico, no va a reemplazar, para que pueda ser más preciso y al mismo tiempo pueda haber una aplicación de medicina más personalizada, precisamente basada en los datos obtenidos a lo largo del tiempo, porque a veces existe una combinación de síntomas, pero a veces los síntomas y con el historial pasado pueden decir que hay reacciones adversas que pueden surgir. Y entonces, como yo no soy un experto, soy un entusiasmado, pero como no soy médico, pido disculpas si he dicho alguna tontería, pero creo que hay una oportunidad inmensa de utilizar los datos disponibles. Fantástico, Rogerio, y muy bueno traer este tema, esta precisión del diagnóstico orientado por datos. Vamos a empezar con la conclusión del tema para la precisión y para la personalización y sobre todo porque lo que hemos comentado y usted ha comentado en su entrevista que investigación, innovación, ciencia son prioridades dentro del grupo. Entonces eso era lo que yo quería abordar en esta mesa ahora. La recolección de datos por medio de las tecnologías inteligentes como fuentes de adquisición de datos, que es algo muy prometedor en el monitoreo, tanto los enfermos como los sanos. Y por supuesto, existe una sinergia en la gestión de datos, no solo en los ambientes hospitalarios, pero también fuera de ellos, liderados por esa tendencia del cuidado parcialmente caminando para la comunidad o para el hogar de estos individuos. Usted puede compartir con nosotros cómo América se prepara para esta nueva realidad que puede incluso generar nuevas oportunidades para esta generación de valor del dato para el grupo y para los individuos. Y ahí no podría perder esta oportunidad de entender cómo funciona esto en Estados Unidos, basado en todo lo que has visto. Bueno, todos vamos a llegar tarde para la cena, ¿no? Recuerden, yo soy el médico, yo soy la minoría. No sé, no pidas disculpas porque seguramente mi profundidad tecnológica es muy superficial comparada con la excelencia que traen al mercado hace años. Entonces, muy rápidamente, para darles una imagen, y que mientras estamos preocupados con lo que cómo van a solucionar el problema de la parte de los negocios, nosotros del área de la salud, bueno, nosotros de la enfermedad, nosotros somos la salud, no somos la salud, nosotros tratamos de la enfermedad en realidad. Nosotros estábamos solos, todo el mundo desapareció porque no había una solución, no había tratamiento. Y entonces en 2 semanas
nos tocó tomar decisiones cuyos resultados no eran solo la sostenibilidad de la compañía, pero sobre todo la sostenibilidad de la sociedad. Nuestra decisión iba a decidir quién iba a vivir y quién no. Entonces, la velocidad de la transformación en los servicios de care delivery, como se llama, en el cuidado de la entrega del cuidado de la salud, fue algo absurdo, fue extraordinario. Fue, claro, en Brasil salimos de 0 a 1 millón ya no estamos contando de teleconsultas ya, cosas que antes no hacíamos, no había regulación, no había la tecnología, lo hicimos dentro de casa, creamos condiciones y el paciente que no tiene COVID, porque vamos a ver, los infartos no pararon, los accidentes cardiovasculares tampoco, entonces estos fueron los pacientes más sacrificados. Yo soy cardiólogo, veo a los pacientes que han llegado que tuvieron un infarto hace un año y ahora tienen problemas cardíacos. Entonces, el peso de todo lo que tuvimos y la velocidad con que todo ocurrió fue mucho más profunda. Es una cuestión, era la única solución, era esa de salvar vidas. Entonces, los datos fueron fundamentales. La tecnología fue esencial. Teníamos los datos de cosas distintas de Brasil y Estados Unidos, pero cuando uno solo va al médico cuando está realmente enfermo. En Brasil hay una característica de atención primaria que es algo no muy bien definido, que había una falta de opciones para la salud y el paciente crítico. Entonces tuvimos que crear condiciones para que aquel paciente crítico saliera de sus estructuras físicas y que fueran a recibir atención de otro modo, porque no podíamos dejar de atenderlos. Y ese es el punto. Y del punto de vista de los datos, para darles un ejemplo, volviendo a la cuestión del propósito, creamos esto por medio de excelencia y calidad. Primero de todo, no hay nada que lo pueda reemplazar. El valor en la medicina es calidad, es lo que entregamos, es la vida básicamente. En contrapartida, con el coste operativo. Y la mayoría de los sistemas en Estados Unidos y Brasil afecta todo esto. Y hay que reducir costes. Y este es el camino que nos lleva hacia abajo. Lo hemos decidido, lo hemos definido y ese es nuestro driver, es nuestro impulsor. Nuestro primer propósito es esto. Para eso hay que monitorar los datos. Hay un beneficio del trabajo que hay que hacer. Tenemos a datos de calidad clínica que se monitorean todos los días. A cada paciente, se computan los datos. Es un trabajo inmenso, una dificultad de ser interoperable, pero no vamos a desistir, vamos a seguir monitoreando estos datos. El dato de supervivencia en Brasil no se discute en el ambiente médico, porque en mi punto de vista debería ser el primer dato para discutirse. Después podríamos discutir otros temas y hemos aprendido mucho de ello. Hemos hablado de esto, cómo vamos, el punto correcto. ¿Cuál es el reto? El paciente correcto, el cirujano, toda la tecnología posible y generar valor. Y utilizamos datos y yo soy gestor y soy responsable de la empresa por la sostenibilidad financiera en Américas. Y hemos creado entonces una profundidad de gestión de datos de coste en cada uno de los SKUs. Y tenemos estos datos y esta gestión de datos para evitar el desperdicio que es inmenso en medicina actualmente. Y si no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos pasado por el uso indiscriminado de fármacos que tuvimos
Y es una campaña, llamamos a los colegas de otras empresas para ayudarlos a eliminar el desperdicio. En primer lugar, hay que hacer la pregunta correcta. En segundo lugar, hay que tener acceso a los datos. Entonces, teníamos esa capacidad de hacer una gestión crítica basada en datos del suministro de la cadena de suministro, que salvó en 5 días el sistema de nuestro vecino, porque una llamada ha sido suficiente para que estos 5 días de autonomía se multiplicaran. Imagínense la influencia de ello. Entonces uno puede ir al mundo entero desde los datos. El dato es parte de la vida diaria. No pasamos un día sin discutir datos de gestión financiera, datos de gestión clínica, en la intersección de estos datos. En el último punto, son otras cuestiones. Yo trabajé con ellos en MIT, por ejemplo. No puede haber ideas contradictorias. Son dos propuestas completamente diferentes. Es una definición que la hemos discutido antes. Un grupo de pacientes que tiene determinados marcadores y uno hace la asociación de los marcadores con la enfermedad. Y si uno observa el mismo grupo de pacientes, uno puede anticipar la necesidad de tratamiento o el factor crítico. Eso ya existe hace mucho tiempo en cardiología, en neuro. Entonces, no es que sea una novedad, pero lo que es una novedad es el hecho de que se esté utilizando de modo más preventivo, como en Gympass, que está utilizando eso para que se pueda tratar al paciente, porque los atletas del Gympass son los pacientes del Hospital Mañana, para que puedan utilizar en esta lucha de prevención. Entonces existe una dificultad de propósito de business que no se interrelacionan, y hay toda esta historia del uso de datos que ya uno no está pensando en esto de principio a fin del ser humano, y cuando uno piensa, uno tiene que cuidar desde el principio infantil. Tenemos una presencia muy fuerte, grandes maternidades, hasta el desenlace final, que es el final de la vida, que puede ser 60, 90, 100 años. Nuestro objetivo es trabajar para que todos vivamos más de 100 años, utilizando datos, informaciones, con mucho objetivo para llegar a donde queremos. Eso es una oportunidad de aprendizaje fantástico, excelente, todo muy alineado con lo que ha dicho de modo muy fantástico. Y vamos, sí, caminamos, me gustaría mucho que tuviéramos esta realidad en Brasil, y me gustaría mucho que esta medicina me encontrara vivo, y el tiempo voló. Entonces creo que estamos llegando prácticamente al final. Mi comentario final es, aunque no se sepa con seguridad cuándo entraremos en la era de la medicina de precisión estimulada por estas tecnologías inteligentes, estoy muy optimista, porque la gente que está aquí hoy son los agentes de transformación, y usted que está con nosotros hoy también puede ser agente de transformación para que podamos vivir más y mejor, como Marcos bien lo ha planteado. Y vamos a la última pregunta para cerrar. Tenemos una audiencia deseando saber más, deseando entender de modo pragmático qué mensaje final ustedes dejarían a los que necesitan o que desean empezar su trayectoria de transformación de datos en sus empresas. ¿Qué recomendaciones nos traen? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cómo uno puede desmistificar el uso de los datos de modo sencillo? ¿Cómo los transformamos en un activo estratégico? Rápidamente, la investigación realizada por el MIT dice que organizaciones que logran hacer la inteligencia de datos tienen un aumento de productividad entre 5 y 15%. ¿Cuál debería ser nuestro foco, por lo tanto? Claudia, usted primero. Esa pregunta es excelente, porque siempre que hablamos de múltiples oportunidades, y fue muy inspirador todo lo que hemos oído, lo que ha dicho Marcos, lo que ha dicho Rogerio también, o sea que Boros en realidad. Entonces,
yo diría que son, en primer lugar, hay que tener un objetivo. Es muy fácil que uno se sienta seducido y diga, bueno, voy a grabar todos los datos y después pienso lo que haré de ello y voy a añadir este marcador y demás. Bueno, no, hay que empezar por hipótesis. ¿Cómo puedo generar más valor para mi propósito, para la sociedad, para el consumidor final? Y a partir de ahí, diseñar una estrategia para que uno pueda alcanzar el propósito definido. Y la segunda parte importante es la infraestructura. Ya no es un limitante, un factor limitante, porque la gente dice, soy una empresa pequeña, acabo de empezar, soy un profesional autónomo, empiezo ahora a implantar una cultura centrada en datos y demás. No importa, con centavos o con millones de dólares al mes, uno logra tener una estructura avanzada que va a dar soporte a su estrategia de compilación, almacenamiento, tratamiento y análisis de datos, visualización y demás. Y a veces es incluso gratis. Microsoft tiene distintos programas que ofrecen algunos productos y hay otros aliados que también lo ofrecen. Entonces, y por fin, yo diría que hay que invertir en conocimiento. Es una ciencia bastante reciente, los conceptos son un poco son sólidos, pero la diseminación y la necesidad de profesionales especializados es una función crítica. No sirve de nada tener una buena estrategia, una buena infraestructura, si mi equipo o mis clientes o mis aliados estamos alineados con los profesionales para sacar valor de aquellos datos. Yo diría que propósito, infraestructura y profesionales especializados en ciencias de datos. Por supuesto, hay muchos casos en el mercado. Vamos a educarnos más y hay una gran oportunidad ahí de que haya nuevos profesionales en ese área. Muy bien, Rogelio. Muy bien, Rogelio. Espectacular la respuesta de Claudio. Voy a utilizar dos cosas y presentar una otra visión en otra. Una es la formación de los científicos de datos. Estamos trabajando. Microsoft está haciendo un gran esfuerzo en formar a más de 5 millones de brasileños en datos de una forma gratuita. Búsquenlo. Está disponible diferentes cursos para quienes quieren, perdonen hacer publicidad de eso, pero hay una acción para cambiar este escenario y estoy seguro de que hay muchas empresas que están haciendo cosas similares. Tenemos que trabajar para mejorar Brasil y capacitar a las personas en educación para que podamos cambiar el país y llevarlo a otro nivel. Otra cosa que Claudio dijo muy interesante, infraestructura no es un problema, aún menos para las startups. Tenemos que ser una startup. Usted no tiene plata, empiece por la nube. Empiece totalmente digital, porque antes la gran barrera, tengo que gastar plata, tengo que comprar un data center. Esta es una operación que funciona 24 horas, no puede, tengo que poner un servidor. Esto ya no existe. Hoy, como Claudio dijo, a veces hay créditos para la utilización de la nube gratis, sea para estudiantes, sea para empezar un negocio. O sea, el business para startups se está explotando también debido a eso. Es una oportunidad. Y otro aspecto que también no es que esté en desacuerdo del propósito. Estoy totalmente de acuerdo de forma profunda. Esto es lo que nos mueve. Estoy en desacuerdo en relación a una cosa. No tenemos que tener un propósito para utilizar los datos. ¿Por qué? Voy a hacer una broma. A veces escuchamos data lake, el lago de datos. Es como una pesca. Uno no sabe qué es lo que va a pescar. A veces puede ser algo diferente. ¿Qué es lo que, si uno tiene datos, que usted dijo, usted empezó a grabar todas las cosas y después usted empieza a hacer análisis y sacar, no había pensado en esto, pero
voy a ver, entonces voy a pescar acá en este lago a ver qué encuentro. Y lo más interesante de todo esto es que con la inteligencia artificial nosotros empezamos a poder buscar entre los datos relaciones que en la ciencia probabilística no lograríamos encontrar en un modelo matemático. Acá hablo como ingeniero, o sea, el modelo matemático es algo. Tenemos X, tenemos f de X y tenemos el resultado. Es la función que uno creó para definir qué es lo que es. Si es una función logaritma, ¿qué es lo que es? Una parábola. Vamos a definir cuál es el resultado basado en la función. Lo que estamos cambiando con la ciencia de datos y la inteligencia artificial es que tengo un montón de información, tengo muchos resultados, pero no tengo la función que establece a los dos todavía. ¿Cuál es esta función? Esta función, la inteligencia artificial la puede descubrir, entonces vas a entrenar este modelo y vas a decir, este modelo me da el 98, 99% de exactitud en estos datos. Entonces separo un poquito de estos datos y los entreno. Tomo otros datos más y verifico. Estos datos están confirmando lo que yo capacité. Entonces, creo una fórmula para mí que yo no tenía. Y esa fórmula puede crearse con un propósito que usted todavía no lo tiene. Es algo que todavía tendremos que descubrir. A mí me parece que basado en esto de que el dato es barato en su almacenaje y el costo para operar también es barato, proteger es importante, pero también es algo que se puede hacer. Me parece que basándonos en todo eso, tenemos que aprovechar esta oportunidad de almacenar los datos y entonces traer personas que hagan diferentes análisis. Y este propósito puede surgir con el tiempo. Estamos todo el tiempo innovando. Y el doctor Marcos también se refirió muy bien cuando estamos hablando de que el proceso, gran parte, es evitar desechos, partir valor a partir de la excelencia y de la calidad médica. A veces hay ideas y parámetros que vamos a crear para hacer este análisis que antes no teníamos. Entonces, si usted deja para registrarlo después, puede perder el pasado que lo va a ayudar a obtener un mejor resultado. El propósito es clave, pero les digo que no hay que tener un propósito de cómo el dato se va a almacenar. Se puede utilizar para descubrimientos o hallazgos futuros. Y era solamente algo que quería añadir porque me pareció excelente su respuesta y quería presentar esta otra perspectiva. Sus consideraciones finales, doctor Marcos. ¿Y qué es lo que, doctor Marco? Y tampoco quiero una opinión. Vamos a ponernos a pensar en estructuras menores. ¿Cómo empezamos este proceso de transformación? Yo no podría dejar de contestar la pregunta anterior. El tema de la innovación y de la ciencia. Nosotros seguimos, me parece que este es el pilar más importante, es el proceso de discovery, el proceso también de fishing, es una búsqueda y en la ciencia aún más. Ustedes quieren que nosotros sigamos en este proceso. O sea, nuestra empresa es una empresa privada, pero hicimos más de 127 trabajos científicos estudiando nuevas terapias solamente en 2020. O sea, nosotros no dejamos de invertir. Tenemos el centro más grande de robótica de América Latina, en Río de Janeiro, en el complejo Américas en Barra, donde le enseñamos robótica a todo el mundo. Estamos invirtiendo y Brasil está en el liderazgo en muchos de estos sectores. Solamente para no dejar esta pregunta sin respuesta, nosotros no podemos olvidarnos de la ciencia, incluso estar más preocupados por la ciencia en este momento. En lo que se refiere a la otra pregunta, me parece que nosotros empezamos todo por el ser humano, ¿no es cierto? Existe una técnica o una disciplina que es Human-Centered Design y el otro es el Design Thinking, como lo llaman. Estos datos de MIT, yo soy de MIT, hay datos que muestran que las empresas de Design Thinking, que no son de ingeniería, IBM trató de hacerlo de una manera no
tan cuidadosa últimamente, pero todo empieza por el ser humano y también todo termina en el ser humano. Estoy en la medicina feliz o infelizmente para cuidar al ser humano. Entonces, el Gympass no existiría si el ser humano no estuviera interactuando con la tecnología y con los datos. Y él está tratando a través de los datos buscar cuáles son los insights que le traigan más valor. O sea, el propósito va a pasar por la necesidad, por el deseo y por el insight de una persona. Entonces, si ustedes más jóvenes en las empresas más chicas no crean un producto para después encontrar un propósito, no se crea. Me parece que lo que hemos hablado antes, a lo mejor es importante ver los datos. Esto tiene que ver con empresas grandes donde tiene base de datos y tiene grandes oportunidades ahí en sus datos, pero para alguien que está empezando, tiene que empezar por un objetivo, por un propósito, por una pasión mucho más grande, porque se va a equivocar muchas veces. Este camino es difícil. O sea, llegar a la cumbre es lo más difícil, pero hasta llegar a ese momento hay muchos valles y si uno no tiene un propósito, va a estar buscando. Y puede ser que tenga suerte, pero a mí no me gusta contar con la suerte, me gusta contar con disciplina, estrategia y análisis. Me parece que empezamos y terminamos con el ser humano. Y esto es algo que nosotros no podemos sacar de nuestra realidad y que me parece que por un insight, de una necesidad, de un objetivo, ahí podemos encontrar los datos. Ya no existe el problema de infraestructura, ya no existe el problema de capital y tampoco existe el problema de acceso. Todos nosotros tenemos de una manera acceso a datos, pero tenemos muy pocos propósitos y comprensión de los insights de los seres humanos para que desarrollemos tecnologías que harán diferencia en la vida social y en la vida médica de este ser humano. Este es mi último comentario. Muchas gracias. Increíble, extremadamente puntual. Quisiera muchísimo agradecerles, Claudio, Franco de Gympass, Marco de Américas, Rogerio Boros de Microsoft, por haber traído sus experiencias. Una discusión excelente y muchísimas gracias a todos que nos siguen y los felicito a todos por la iniciativa FIS, por permitir esta discusión. Muchísimas gracias y muy buenas noches.